serán 2 ejes de acción y reflexión, y por eso estamos pensando en generar una propuesta con 10 énfasis y ejes prioritarios para avanzar en una nueva realidad, un nuevo contexto y un lugar prioritario para la cultura en relación a su desarrollo, también a su concepción como sector productivo y económico, a su rol transformador de la realidad y por supuesto como agente de cambio. No en vano, estamos iniciando este ciclo con este tema y vamos a tener además un panel muy bueno. Ahí ya contamos también con la presencia de nuestro candidato Daniel Martínez y con nuestros expositores. Tenemos a María José Borges, formada en Sociología y Comunicación Social. En la última década se ha especializado en periodismo cultural y tiene una amplia trayectoria en el trabajo en medios, comunicación organizacional y audiovisual. También nos acompaña Martín Borteiro, formado en Comunicación Social, con énfasis en narración creativa. Martín es gestor cultural y tiene una experiencia de trabajo en televisión como realizador de programas y ciclos documentales. Es bailarín de tango y ha participado en diversos espectáculos y festivales internacionales. Por último, tenemos a Octavio Arbeláez, a quien desde ya le agradecemos especialmente porque además nos acompaña desde Colombia. Les cuento que Octavio es abogado con estudios de posgrado en filosofía y marketing cultural, director de distintas iniciativas, una gran cantidad de iniciativas y festivales vinculados al mundo cultural. Solo por dar un ejemplo, les cuento que dirige el Festival Internacional de Teatro de Manizales y tiene una amplísima trayectoria en estos temas. Así que como ven, esto promete mucho. Les cuento además para que sepan que esta transmisión, que me imagino que ustedes estarán viendo, muchos y muchas de ustedes a través de nuestras redes sociales, también está en sintonía y también verán ahí en un Zoom, una sala Zoom en la que nos acompañan compañeros y compañeras de este grupo temático de cultura que les mencionaba, también nuestro compañero Daniel Martínez y otros referentes, y habilitaremos, por supuesto, el espacio para intercambio. Tienen en el chat para dejar preguntas, reflexiones, los comentarios que les parezcan, lo mismo en las redes sociales, así que bienvenidas y bienvenidos esos comentarios que puedan hacer. La verdad que esperamos poder nutrirnos de muchas ideas, de que sea un lindo rato para compartir, y por eso me parece que nadie mejor para darles la bienvenida que nuestro compañero, nuestro candidato a la intendencia, el ingeniero Daniel Martínez, quien es el anfitrión además de este espacio, así que yo le paso la posta a Daniel para que les dé la bienvenida. Estamos con unos pequeños problemitas. A ver, esto es la primera vez siempre pueden pasar estas cosas, así que estamos intentando resolver este pequeño inconveniente con Daniel, y para poder seguir con la dinámica que teníamos pensada, le vamos a pasar la palabra a María José Borges. Me gustaría contarles algo previo, y es que, además de los expositores que tenemos hoy, que les comenté ahí una breve biografía, quisimos sumar las voces de otros referentes en este tema. Por eso tienen que estar bien atentos y atentas, porque al finalizar esta transmisión van a encontrar en las redes de Daniel las voces, los relatos, las pequeñas reflexiones de Jorge Schellenberg y Morena, de Uruguay. Tenemos también de Andrés Grivinkov de Argentina y Ana Leticia Fialo de Brasil. Así que van a estar esos testimonios también colgados en las redes y tienen que estar atentos y atentas a eso. Entonces, si les parece bien, iniciamos el intercambio de hoy. Como les comentaba, vamos a comenzar con María José Borges, quien va a compartir las primeras reflexiones en torno a Montevideo y la cultura desde su óptica. Así que ahí le pasamos, le habilitamos el micro a María José para que inicie su intervención. Hola, buenas noches para todos, espero que me estén escuchando y viendo bien. Desde ya muchísimas gracias por la invitación. Cuando me invitaron tuve la sensación, o me puse a pensar, que en realidad tengo más preguntas que respuestas en este momento, y que me parece que un poco tiene que ser así, más con una realidad que tiene que ver con ciencia, como estamos atravesando, y con medicina, como es esto de la pandemia. Así que dentro de todas esas preguntas que tengo, intenté buscar para hoy algunas certezas, ¿no? Algo que pudiera aportar.
Una de las certezas que tengo es que el encierro de la cuarentena nos hizo revalorizar un montón de cosas, pero sobre todo nos hizo replantearnos cosas. Nos hizo replantear cosas, incluso algunos de la vida cotidiana de cada uno, pero también de nuestra vida pública, ¿no? De nuestra vida como ciudadanos. Y hay dos cosas, o al menos dos cosas que estoy segura que revalorizamos. Uno es el valor de la cultura en la vida cotidiana, de la que tanto hemos hablado, ¿no? Nos está salvando la cultura, me salva la música, los libros, lo que los artistas han hecho virtualmente. Creo que Octavio va a hablar de esto un poquito más adelante. Y yo me quería centrar en el valor que le dimos a los espacios públicos, ¿no? A la vida del exterior. Capaz que el valor que tiene nuestra casa, nuestra vida, es como un poco más evidente, pero cómo descubrir, particularmente descubrí o pensé mucho en este tiempo sobre el tema del espacio público como una extensión corporal y como parte de la cultura. Evidentemente, o sea, hay algo más muy evidente que fue los parques para niños, ¿no? Los que tenían niños en sus casas sabían que estaban deseando que los parques se abrieran, pero algo menos evidente fue los cafés, los bares, los parques para adultos, los cines, las ferias gastronómicas y todo eso que al final terminamos extrañando tanto. Quería poner un ejemplo personal y es, yo me encontré extrañando al jardín botánico en la cuarentena. Como que sentía que era algo que pensaba en ir y decía, no, no puedo ir porque está cerrado. Y cuando reabrió y pude ir y me encontré con todas esas memorias que tenía y las especies, sentí como que me encontraba con un amigo. Había como un reencuentro con un viejo amigo. Entonces, y yo vivía en la Ciudad Vieja y me trasladaba hasta el Prado, o sea que tampoco es una cuestión de cercanía y del parque que te quede cerca. Entonces propongo, una de las ideas que quería aportar era eso, el espacio público como una parte de nuestra casa y como parte de nuestro hasta corporal, digamos. Y la cultura en ese espacio público como algo que va más allá de las expresiones artísticas. Y en ese sentido estuve revisando algunos ejemplos internacionales y estuve pensando en la identidad como parte de la cultura. A veces pensamos mucho en la identidad uruguaya, pero no tanto en la identidad montevideana. Y si pensamos en la identidad de Montevideo, vienen las canciones y capaz una bohemia que yo lo que quiero apuntar es, vi ejemplos, como por ejemplo en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, que terminaron haciendo que la gente en esa ciudad que fue muy afectada después de la Segunda Guerra Mundial, que la tenemos asociada a los Beatles, pero que en realidad no, es una ciudad pobre, gris, muy pobre también a nivel cultural. Hubo un plan que empezó en 2002 y terminó en 2008 para revitalizarla. Terminó siendo capital cultural de Europa y hizo que la gente respondiera que ahora sí se sentía orgulloso de vivir en Liverpool. Y creo que hay un trabajo en el tema cultural en la ciudad de que los que viven se sientan orgullosos de vivir en Montevideo. Y eso puede ir por muchos lugares. Y parte de la identidad, si pensamos en lo que aparece en las canciones, por ejemplo, aparecen bares, aparecen esquinas, y cómo la estética de la ciudad tiene que ver con la cultura. Y una de las cosas que me pasaron, y que creo que le puede haber pasado a mucha gente en este tiempo, en el tiempo de la cuarentena más dura, fue ver comercios cerrados, y cómo esa imagen de ciertos comercios cerrados, ciertas esquinas como apagadas, daba mucha tristeza y daba como una cierta angustia. Y entonces, como hay un trabajo ahí para incentivar la reapertura de ciertos lugares, para mejorar ciertas esquinas, como eso forma parte de la cultura de Montevideo, y no solo porque haya una intervención con un hecho artístico ahí. Obviamente cuando pensamos en espectáculo y en consumo cultural, hay un enfoque en el aire libre, porque hay una cuestión de distancia social y de menor contagio que nos hace repensar en el aire libre. Y es obvio que hay que repensar el espacio público. Yo estaba pensando primero que obviamente no es la única pandemia que pasamos, que pasó la humanidad y probablemente no sea la última, y que se ha cambiado todo. Hay pandemias que nos dejaron en la historia más parques en las ciudades por una cuestión de sanidad y un montón de cambios, y de hecho estuve leyendo un informe sobre cómo cambió la moda, por ejemplo, que las faldas anchas y el sombrero ancho era para mantener la distancia social, y que después que se dieron cuenta que las faldas grandes arrastraban gérmenes, acortaron las polleras, y de ahí viene el corte de las polleras del 1900. Si hasta la moda cambió por las pandemias, o sea, cómo nos tenemos que adaptar y readaptar todo, y cómo es necesario obviamente reinventar los espacios públicos.
Por ejemplo, para el sector gastronómico, ¿no? Se ha demostrado que en Montevideo hay avidez de ferias gastronómicas, y no, son las ferias puntuales que se hacen de alguna manera un poco más gourmet que las ferias de barrio que conocemos, y tienen un público grande. Hay un caso en República Checa que me hicieron llegar, que es una zona gastro segura, que delimita espacios circulares con un mobiliario urbano que una vez que pase la pandemia puede quedar en ese lugar, fácilmente higienizables, digamos, y que mantienen la distancia. Esto como una manera que puede ser tomado acá como una idea para la vuelta de ciertas ferias gastronómicas en Montevideo. Obviamente que viene a la mente los conciertos al aire libre, es como lo primero que uno dice, bueno, los músicos están sufriendo mucho, es necesario reactivarlo, y la primera idea que viene a la mente es la de los espacios, la de la calle como escenario. No me voy a detener mucho ahí porque me parece como un poco evidente y me parece muy necesario. Hay una cosa de extrañar la música en vivo que a los que les gusta la música es pesado. Y al margen de la pandemia, una de las últimas cosas que quería aportar era la idea de generar, realmente concretar un distrito de arte en Montevideo. Ha habido muchas ideas, pero estaba pensando en distritos como hay una historia en Los Ángeles, hay una historia en Miami, lo cual me parece un caso icónico, porque Miami es una ciudad que tiene más que ver con la playa, con el cuerpo, con hasta una cuestión superficial, y lograron hacer un distrito de arte que atrae turismo y que le dio a la ciudad un costado mucho más cultural. Y que esos distritos suelen ser en las zonas industriales, obviamente, suelen transformar los espacios. Si uno lee, casi todos tienen en común que empezaron por iniciativas de artistas y obviamente cambian a los residentes y atraen nuevos residentes. Se necesitan incentivos económicos, pero tal vez la autoridad lo que tiene que hacer es atraer inversiones, no necesariamente poner el dinero ellos. Hay un punto que me gustaría aportar, que es el tema de la autoridad como un facilitador del cambio en los espacios públicos, y no tanto como un gestor ni como alguien que impone el cambio, porque ahí encuentra más resistencia. Y lo otro es la conjunción entre los actores, porque hemos visto en Montevideo muchas veces ideas aisladas de empresarios que están buenísimas o de emprendedores, pero que quedan por el camino. O sea, sí, se necesita como la articulación de los artistas con los colectivos, con los vecinos, con los gobiernos departamentales y nacionales, como que en todos los casos que vi, hay ejemplos que voy a dejar porque no puedo profundizar por una cuestión de tiempo, pero Panamá Camina, las FARO, que son las fábricas de artes y oficios en México, el caso de Liverpool que mencionaba, el X Factory en Lisboa. Todos esos casos tienen en común esto, que hay una conjunción de ideas. Y creo que lo que más quiero dejar es el tema de pensar en la economía naranja, en esto de la economía que viene de las ideas, la economía que viene de las industrias creativas desde donde en general se piensa que no viene dinero, pero en realidad se mueve mucho dinero. Y esto de la necesidad de pensar en la economía naranja. Y creo que lo que cruza a todo lo que comenté para cerrar es la creatividad. O sea, no nos va a quedar otra, y me tomo el atrevimiento de decir que el año 2020 va a ser el año de la creatividad, porque nunca vi tanta gente junta intentando hacer cosas distintas y creativas, intentando ver por dónde inventa cosas como este año. Y creo que no nos va a quedar otra que ver la cultura y la ciudad también desde ese lugar más creativo. Bueno, espero que hayan servido mis aportes. Sigo por acá. Te doy la palabra, Mariana. Perfecto, María José, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está el micro, estaba fijándome. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que creo que estamos ya calentando motores de una forma contundente. Fue muy interesante lo que planteaste, sobre todo vinculado hasta a los espacios públicos y a los efectos de esta coyuntura, que son evidentes. Traías cuestiones de identidad, de orgullo, que me parece que son sumamente valiosas para después retomar en el intercambio. Antes de darle la palabra a Martín, quería recordarles que estamos recibiendo preguntas, comentarios, reflexiones a través de las redes. También quienes están por Zoom nos pueden dejar en el chat. Y ahora sí, pasamos a la intervención de Martín, que como les había comentado anteriormente, es gestor cultural y bailarín. Y nos gustaría saber, Martín, desde tu punto de vista, ¿qué reflexiones tenés sobre Montevideo y la cultura?
Bueno, gracias Mariana, gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada quiero tender un puente simbólico con Octavio, que va a venir un poquito después desde Colombia, porque hoy se están cumpliendo 85 años de la muerte de Carlos Gardel. Y bueno, Gardel fue un gran innovador y un creador que, parado en sus raíces criollas, eh, realmente miró hacia adelante, impulsó la industria discográfica, la radiotelefonía en el Río de la Plata y también el cine. O sea que con ese espíritu de innovador, creo que voy a tratar de desarrollar algunas ideas referentes a algunas expresiones artísticas populares que tienen arraigo patrimonial en nuestra ciudad y en nuestro país. En este sentido, quiero referirme que estamos ante una doble oportunidad. Por un lado, esta pandemia nos ha dejado, digamos, nos ha dado un parate donde vamos a salir adelante con ideas creativas, como decía recién María José, y creo que va a ser fundamental el rol de nuestros creadores y también de nuestros gestores. Entonces, desde el ámbito público, estamos ante una oportunidad justamente también de poder repensar esta forma de encarar las políticas públicas en el sector de la cultura, porque es un sector muy particular, donde hay muchas complejidades y donde está presente el arte, que es un ingrediente que de por sí eh, genera, digamos, las particularidades que tienen los artistas justamente. Creo que el mayor trabajo en este rol de articulador como desafío de Montevideo, que también está en un enclave muy particular, y más en este momento, entre dos gigantes, también desde el sur, mirando hacia el norte. Creo que tiene que ser un trabajo muy estrecho con la comunidad, trabajando en conjunto, generando equipos, escuchando, tomando ideas, proponiendo cosas, tratando de buscar los lazos entre lo público y lo privado, estimulando la generación de proyectos que también trabajen con diferentes sectores, que busquen nuevas sinergias ante los desafíos de un mundo que se presenta cada vez más interconectado. Por ejemplo, hemos visto estos días que la cultura ha necesitado de la ciencia y la ciencia ha necesitado de la cultura, que eran dos mundos totalmente diferentes. Es decir, que estamos ante nuevos desafíos y ante nuevos problemas, y esos problemas se resuelven con nuevas soluciones. No podemos aplicar fórmulas del pasado para tratar de resolver las cosas que se van presentando en un mundo tan dinámico. Entonces, ese rol que debe cumplir el ámbito público debe estimular también la investigación, la capacitación, la formación, el talento en las capacidades locales, también la creación de productos y servicios culturales que busquen la excelencia en la calidad y en los servicios, ¿verdad? Creo que se debe estimular muchísimo que haya embajadas artísticas en el exterior que nos representen, que dejen una imagen de nuestra ciudad y de nuestro país, y a su vez nosotros tenemos que también desarrollar la capacidad de poder contener la llegada de un turismo cultural, de un turismo patrimonial, que pueda encontrar realmente una expresión cultural con un arraigo identitario, genuino y sostenible, digamos, que los proyectos puedan tener la capacidad de ser sustentables, y bueno, y ahí el rol de lo público tiene que ser muy creativo, muy inteligente, y realmente destinar recursos, pero de forma inteligente justamente.
En este sentido, nosotros venimos trabajando desde la División Promoción Cultural en el programa Viví Tango, del Departamento de Cultura, y hemos tenido una mirada estratégica que va apuntando siempre en este sentido, atesorar lo que hemos recibido como herencia cultural y patrimonial, y fomentarlo, estimularlo y proyectarlo, ¿no? Así que con ese espíritu es que pensamos ahora que a partir de este nuevo impulso, de estas nuevas ideas ante un mundo que cambió abruptamente y que está en nuevo proceso de transformación, este patrimonio que puede ser el tango o puede ser otras expresiones, tenemos que concebirla justamente como un patrimonio vivo, dinámico, que está cambiando y en movimiento. Así que bueno, por ahí me parece que iría mi reflexión en este momento. Adelante, Mariana. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. La verdad que también es muy interesante lo que planteas, sobre todo desde la esfera pública, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, hablabas de los nuevos desafíos y las nuevas soluciones, y todo lo que eso implica de cara a esta coyuntura, que me parece que es fundamental. Y también hacías mención a Gardel. Vaya si hay una figura identitaria de nuestra cultura, así que te agradezco también que hayas hecho esa puntualización. Ahora le paso la última palabra, digamos, de esta primer fase a Octavio, que como les decía, es abogado y productor cultural. Octavio nos acompaña desde Colombia, así que desde ya le agradecemos esa diferencia. Acá me están avisando que tenemos, bueno, les decía antes, esta es la primera vez, entonces todas las dificultades propias de esta primera experiencia estamos viendo, porque creo que Octavio tuvo un inconveniente y salió de la sesión. Y la verdad que queríamos saber también, ahí vemos a Daniel, que está conectado, queremos saber si ahora está disponible, si de pronto, a ver si podemos resolver ese problemita técnico que teníamos al inicio, para que pueda compartir con nosotros algunas reflexiones. Ahí está Octavio, ahí lo veo. Ahí veo a Octavio que se volvió a conectar. Perfecto. Les decía antes que Octavio es abogado y productor cultural, nos acompaña desde Colombia, así que le agradecemos muchísimo que tenga esta diferencia de participar. La verdad, Octavio, que nos gustaría también escuchar tu parecer sobre estas temáticas. Buenas tardes, es que en realidad no me había salido, simplemente no me veía y el micrófono no estaba activado. No sé si en este momento me escuchan y me ven. Bien, pues lo primero, agradecer la invitación. Es un espacio muy interesante en que hay reflexiones desde el punto de vista de la política pública, que se incorpora a un discurso que puede ser luego aplicado en un modelo de desarrollo y de diálogo entre cultura y desarrollo, que es una de las cosas más interesantes. Además, agradezco que Martín haya mencionado a Gardel, que nació en el Uruguay, salió del corazón de Latinoamérica y se quedó en Medellín. Entonces, desde Medellín les hablo y realmente es una figura icónica a la que nosotros tenemos como una referencia muy importante, no solo desde la perspectiva de la cultura popular, sino el arraigo que tiene el tango en Medellín, que bien conocen nuestros colegas uruguayos, porque también saben que tienen una relación establecida de larga data con la ciudad y con el tango en general. Y la milonga, claro. Desde la perspectiva en la que estamos invitados a participar, quiero tener una primera referencia. La primera referencia es que no podemos olvidarnos que el mundo venía de una especie de crisis civilizatoria. ¿En qué términos? En términos de una emergencia social que recorría el mundo. Había un cuestionamiento, sobre todo de los sectores juveniles y de los sectores alternativos, desde los movimientos de las mujeres, de los marginados sociales, de los indígenas, y ahora, por ejemplo, ocurre y sigue ocurriendo con el tema del racismo que ocurrió en Estados Unidos y que fue un detonante mundial.
Esa crisis civilizatoria ha recorrido el mundo y tiene mucho que ver, sobre todo, con este momento que vive el mundo, que es un mundo en el que tenemos unas tensiones sociales muy complejas que ahora se relacionan con el COVID, con el hambre y con todos estos estallidos, y que sustentan ese estancamiento relativo de la economía monetaria que va a derivar seguramente en unos años, en un final de año y en los años 21 y 22, con un enorme problema muy complejo, que es una crisis importante, una crisis económica generalizada, que hará que seguramente en muchos países haya una urgencia por solucionar esta crisis económica coyuntural a través de cosas tan graves como la economía extractivista o como unos modos y unas maneras de intervenir en la dimensión económica radicales, en que desde luego somos nosotros los que estamos sufriendo mucho, el sector cultural, porque somos los últimos de la fila, y nos ha tenido en cuenta sobre todo el tema de cómo la cultura no solamente son las artes, y que hay una responsabilidad muy importante desde la dimensión de cultura y desarrollo, y que tenemos que pensar que no es que esté a través de una pandemia la suerte inmediata de la especie humana, ya está la suerte echada, sino que la racionalidad y la ética política deben ser los rasgos esenciales para pensarnos como actores de una historia que nos desafía y que aporta urgencias, para hacer relevante el sentido y la moral de la especie humana. Nosotros, como habitantes de ese planeta en una crisis mundial, tenemos calidades, y desde la cultura es que las tenemos que construir, no solo superar ese tiempo, sino el desafío de ser mejores, más solidarios, más inclusivos, y de transformar la manera de relacionarnos con todos, y sobre todo desde las ciudades, que es ahí donde aparece una nueva dimensión muy importante, desde la dimensión cultural específicamente. Pero, y ahí hago un llamado de atención muy importante desde la referencia de cómo están abordando los gobiernos de todo el mundo el tema de los aportes de dinero al sector cultural. En general, todos los gobiernos están pensando en la crisis coyuntural desde el punto de vista de la salud y de la seguridad alimentaria. Pero, lo cual es válido y desde luego era una cosa de urgencia que hay que atender, pero los recursos deben salir del mismo fondo del Estado. Es decir, el sector cultura no está aislado de los fondos globales del Estado. Es decir, nosotros no vemos que el Ministerio de Agricultura esté destinando exclusivamente a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, el tema de la subsistencia. En cambio, en el sector cultura sí se está atacando directamente ese problema, pero se está olvidando que hay un problema mucho más complejo que el de la coyuntura actual, y es la sobrevivencia del ecosistema cultural. Es el que está en riesgo. Todo el ecosistema cultural está en grave riesgo, y las organizaciones culturales son las que están pereciendo, sobre todo las organizaciones culturales independientes, que se han visto obligadas a cerrar sus puertas, las agrupaciones teatrales, las agrupaciones dancísticas, las organizaciones culturales en general, de cultura comunitaria, o las organizaciones artísticas, en general han perdido sostenibilidad, y desde esa perspectiva no están siendo pensados, no están siendo pensados en un futuro inmediato. Lo digo esto en términos generales, no en términos específicos de montevideanos, de cómo se ha atacado el asunto. Desde luego todos estamos pensando inmediatamente en el cantor, en el gestor cultural, en el actor que está pasando dificultades, entonces la gente está pensando en darle un pequeño auxilio, o en auxiliarlos coyunturalmente con mercados y con ese tipo de cosas, pero no está pensando en el sentido de cómo seguirá en los años venideros. Eso para mí es preocupante, porque desde luego no se está vislumbrando cómo la cultura de verdad es el sustento de este poder transformador de lo que viene, tanto desde la perspectiva de la transformación digital, como de lo que ahorita están llamando nueva normalidad, que es un término contrasentido, un oxímoron en sí mismo, porque desde luego la dimensión cultural es la que le va a dar relevancia e importancia a la recuperación de la vida cotidiana.
al placer de vivir, al encuentro, al abrazo. Ese gesto cultural del que hablaba María José hace un rato, de la moda o de la comida, ese gesto cultural de encontrarnos, son gestos que nos involucran. ¿Y qué decir de la posibilidad que mencionaba Martín de la relación de cultura y salud? Desde luego, la generación de un discurso transversal de cultura ciudadana, de una ciudadanía que se apropie de la norma y con esa pirámide kantiana de moral, ética y derecho, cumpla las normas, se las apropie y entienda que dentro del convivir civilizado de una ciudad tiene que cumplir esas normas porque forma parte de ese ecosistema, pues desde luego entonces hace que la cultura tenga que ser privilegiada y que deba tener unos recursos importantes. Pero nosotros siempre decimos, el problema es muy complejo, pobres de nosotros, claro, es que la salud es prioritaria, es que el tema vial o el tema de servicios, el tema de la alimentación, etcétera, pero es que la cultura también está en esa prioridad y estamos olvidando que está en esa prioridad. Es esencial porque es transversal a todo y forma parte de la solución, porque siempre hemos visto, y sobre todo los gobiernos de derecha lo ven como un gasto, lo ven como una manera de hacer una pequeñísima inversión y para colmo de males, cuando llegue el momento de cortar presupuestos, a cultura también le cortan como si realmente tuviera un peso significativo en el presupuesto general del Estado. Ahora bien, hay una cosa que también vale la pena mencionar, que también viene desde la dimensión cultural, y es la dimensión de las ciudades. Desde la peste en Atenas en el 450 a.C., pasando por la peste negra en la Edad Media, y desde luego esta maravillosa referencia que hace Charles Dickens a los brotes de cólera que transformaron en Londres de 1850, han ocurrido fenómenos que sin ninguna duda tienen una dimensión cultural importante. Hay una referencia muy importante de Richard Sennett, que es un profesor de estudios urbanos, que habla de cómo las ciudades empiezan a tener ese proceso de transformación. Primero eran densificadas para poder facilitar el acceso a los servicios, pero ahora se extienden en la medida en que la gente puede trabajar en los medios virtuales. Entonces, desde esa perspectiva, Sennett prevé que el mundo realmente va a cambiar, incluso en la dimensión del entretenimiento y de la apropiación cultural, en la medida en que ya no tendremos que ir a esos espacios en que nos divertimos como latas de sardina en un bar y encontramos que es la parte más divertida, sino que hay otras formas de apropiación cultural interesante. Y desde luego empieza a aparecer una cosa que denominan los teóricos el costo decreciente de la distancia, que es justamente que son hábitos innovadores que transforman las grandes ciudades. Entonces, otro impacto potencial muy importante, y no quiero extenderme demasiado en mis 10 minutos, pero es la intensificación de la infraestructura digital, la necesidad que desde luego va a tener que hacerse desde los estados y desde las ciudades en una infraestructura digital importante. Ya vimos la importancia y el peso que tuvo en el control de la epidemia y además en la gestión de contenidos culturales a esas especies de ciudades inteligentes. Los liderazgos tan importantes que aparecieron desde Corea hasta China y en general, gracias a la generosidad de nuestro sector que entregó sus contenidos generosa y gratuitamente. No hay un solo lugar en el mundo en que la ciudadanía cultural no haya disfrutado de los contenidos artísticos y culturales. Danza, teatro, música, conciertos, desde luego cine, que fueron provistos de forma gratuita. Ahora empieza a pensarse en la sostenibilidad y la manera de continuar con ese consumo cultural relacionado con las pantallas. Desde ese punto de vista, es necesario que haya un sentido más fuerte de la sociedad como un todo colectivo, no pensado como una aglomeración de individuos fragmentada, sino que debemos, desde luego, encontrar esas formas solidarias y encontrar esas nuevas conexiones impredecibles. Para nosotros, ese nudo articulador es la cultura, esa posibilidad lo da la cultura. Es decir, esas conexiones nuevas están
por alguna razón, tienen que venir del optimismo de esa apropiación cultural de las ciudades y de ese cambio fundamental en las relaciones sociales urbanas. Desde luego, la gente empieza a añorar ese contacto humano, a añorar ese encuentro, a añorar esa respiración de los espacios en que se está en común, esa respiración del actor en el escenario, esa respiración de la orquesta que nos trae sonidos, respiración que se transforma en sonidos, o esa respiración del movimiento de los bailarines, y ese respirar conjunto de los espectadores que pensamos que la vida está ahí, que será duradera, y que si no se cultiva la solidaridad y el encuentro desde la dimensión cultural de las ciudades, no conseguiremos salir de este bache y de esta brecha en que se encuentra el mundo, de esta pausa que nos han puesto. Desde luego, la esperanza viene de ahí, pasar de un momento de incertidumbre y de compartir miedos a la construcción de una esperanza que tiene que ver con la dimensión cultural de las ciudades y la forma de apropiárselas y convivir con ellas. Les agradezco mucho la invitación, espero que el diálogo siga y que podamos seguir construyendo esos diálogos que siempre han existido, y desde esta admiración por Montevideo y su gente, los amigos queridos, por la cultura uruguaya y por ese modelo de gestión tan interesante que se ha instaurado desde la ciudad de Montevideo, que espero pueda permanecer y pueda pervivir, sobre todo en estos momentos en que aparece un gobierno de otro signo en la nación que probablemente haga retroceder las conquistas y los avances que nosotros mirábamos con respeto y con admiración por parte de la cultura uruguaya para el resto de Latinoamérica. De manera que deseo que haya mucha suerte en los procesos electorales que vienen y que permanezca en el gobierno este signo dominante que desde luego es democrático, es incluyente y que va a construir una dimensión cultural importante para la ciudad y que va a impactar en el resto del país. Les agradezco mucho y bueno, confío en que podamos conversar más adelante. Muchas gracias a ti, Octavio. La verdad que confiamos y estamos trabajando en eso último que tú decías. La verdad que nos dejás un montón de cuestiones muy inspiradoras, además, en esta relación, lo que planteabas de cultura y desarrollo, con todos los desafíos que hay, la supervivencia del ecosistema cultural, todo el rol de la inversión pública en estos temas. Creo que tocaste muchos elementos fundamentales para seguir intercambiando sobre este tema. Y recordarles dos cosas. En principio, lo que les había comentado al inicio, que recuerden y estén atentos a las redes, que vamos a estar subiendo después los testimonios también de otros referentes vinculados al tema, entre los que se encuentran Jorge Schellenberg y Marianela Morena de Uruguay, Andrés Gribinkou de Argentina y Ana Leticia Fialo de Brasil. Así que estén atentos porque vamos a subir esos videitos con las voces y las reflexiones de todos ellos. Y también recordarles que estamos recibiendo preguntas, comentarios, reflexiones a través de los comentarios en las redes y a través del chat del Zoom. Hay un dicho que dice que la tercera es la vencida, así que vamos a intentar hacer la conexión con Daniel, que esperemos que ande por ahí y nos pueda escuchar para compartir algunas reflexiones. Ahora que hemos escuchado a los tres expositores, creo que puede además hacer una reflexión mucho más enriquecida. Bueno, por lo que parece y por lo que veo, por lo menos en mi pantalla, ahora sí, me están escuchando. Vamos arriba. Bueno, primero buenas noches a todas y todos, a los que están en este Zoom, pero también a la gente que por Instagram y por YouTube nos están viendo, o a los que luego nos van a estar viendo. Veo algún padre con su hija ahí, el Rulo, y otra gente. Gracias por estar acá. Gracias también a todos los que han estado trabajando en este grupo de cultura. Bien se decía Mariana, todo lo que ha sido el trabajo en todo este proceso de muchos grupos, y en particular en cultura, todos sabemos lo que importa el aporte de ideas, a veces hasta en la discrepancia, pero el debate de ideas, el aporte, la creatividad es fundamental a la hora de construir un modelo de sociedad, y ni que hablar, un modelo de ciudad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los expositores, gracias por sus planteos,
me quedo con el aporte de todos y cada uno de ustedes. Me encanta eso de la crisis civilizatoria, coincido totalmente, creo que sufrimos desde hace tiempo una crisis civilizatoria, y tal vez hay que aprovechar la pandemia, los problemas agravados como para encontrar soluciones que nos permitan como seres humanos, como una humanidad, dar un salto en calidad y recuperar valores, perspectivas, formas de construir algo diferente que el camino que el mundo, que la humanidad viene recorriendo. Nuestro Montevideo hace 35 años está sufriendo profundísimas transformaciones. Y en particular creemos nosotros que en los últimos 5 años esto ya por suerte ha podido profundizar. Y los 3 expositores, las 2 expositoras y el expositor mencionaban algo que para mí es fundamental, que ha estado en el corazón de lo que ha permitido dar un salto estos últimos años y que va a ser fundamental en el futuro, que es la transversalidad. Me niego a creer en la inclusión de género como una cosa aparte de la movilidad, del desarrollo urbano, del desarrollo productivo, de lo que sea, de la salud. Y también me niego a creer que la cultura es un ente aparte que no tiene nada que ver con todo lo que una gestión desde el territorio, desde un departamento, desde una intendencia o de una alcaldía o de un territorio se deba tener. Creo que ahí está el rol fundamental para acertar, porque podemos decir que la cultura no tiene que ver con la inclusión social, con la justicia, con la diversidad, con el respeto a las características de raza, con lo que tiene que ver con el respeto a las características generacionales. No, tiene que ver. La cultura justamente ha sido históricamente el alimento del alma, la expresión del sentir de los individuos, pero también de los colectivos, que nos han permitido enriquecer y sintetizar, hasta reconocer las buenas cosas, pero también reconocer y poder combatir las malas cosas, los peores elementos que a veces la sociedad nos lleva y que muchas veces en este mundo en que vivimos, pucha, si lo estamos padeciendo. Por lo tanto, esa transversalidad, esa visión es absolutamente fundamental. Y quiero insistir ahora en 2 aspectos que también fueron mencionados de distintas formas por los expositores. El primero es, no existe posibilidad de avanzar hacia la convivencia ciudadana sin la cultura. La cultura tiene un papel fundamental a la hora de algo que es cada vez más importante en la sociedad que nos toca vivir, que es la convivencia ciudadana. Yo creo que hay 2 aspectos que hoy fundamentales. El espacio público, que ustedes conocen bien en Montevideo, lo que hemos invertido, lo que hemos puesto en calidad a la hora de mejorar el espacio público, y la otra pata es la cultura como una generadora de participación, de protagonismo, en donde nos aprendemos a entender, a compartir, también a entender nuestras diferencias, pero en definitiva a convivir en respeto y tolerancia. Muchos programas lo hacen, creo que el programa Esquinas, ni que hablar, pero creo que en general debemos seguir profundizando y nos enorgullece, por ejemplo, lo que va a ser la próxima inauguración del CRECE de Flor de Maroña. Es un espacio donde la cultura va a tener un papel fundamental y va a ser un eje de calidad de vida, pero sobre todo de convivencia ciudadana. Y el otro tema que quería profundizar, que también se mencionó, es que tampoco se puede pensar el desarrollo productivo del trabajo de calidad y de creatividad en el Montevideo y Uruguay sin la cultura. Es absolutamente fundamental. Martín mencionaba el programa de tango que desarrollamos y que por suerte lo tuvimos a él como un protagonista más que activo. Vi también por ahí a Jorge Navratil, con el cual tanto trabajamos y reflexionamos el tema. Pero entender que la cultura es un espacio donde se promueve la creatividad, las ideas, el enriquecimiento del alma, pero a su vez que también es una forma de que mucha gente pueda vivir de lo que le gusta y a su vez en otras cadenas de valor, como se dice, como puede ser el turismo, generar, o como puede ser el esparcimiento ciudadano de los propios ciudadanos que viven en la ciudad, generar posibilidades de trabajo de calidad donde la gente desarrolle lo que le gusta hacer, sus capacidades, aportando así al desarrollo productivo, a poder vivir, a generar riqueza, pero sobre todo haciendo lo que a la gente le gusta. Y en el turismo ni que hablar, ni que hablar. Montevideo es una capital de creatividad, de innovación creativa y mental,
y por eso el programa del desarrollo del tango estaba muy apuntado a ser una co-capital, porque sin duda somos, junto con Buenos Aires, las co-capitales del tango, que permita que, bueno, que también sea reconocida como ese papel que históricamente lo ha tenido. Pero esto es sumando, esto es entendiéndonos, esto es escuchándonos, esto es aportando, como ustedes lo están haciendo hoy. Por lo tanto, muchas gracias a los expositores, y desde ya agradecemos y estamos muy atentos a las preguntas, de forma de seguir enriqueciéndonos. Creo que hay un Montevideo que, pese a la crisis, pese a gobiernos neoliberales, pese a lo que sea, podemos seguir haciendo un Montevideo en movimiento, que entienda que la visión es global, y que en esa visión global la cultura, por todos los elementos que dijimos, tiene un papel fundamental a desarrollar. Muchísimas gracias, Mariana, y gracias a todos, a todos y todas por vuestra presencia y por aportarnos y enriquecernos nuestro pensamiento y nuestra alma. No, muchas gracias a ti, Daniel. Al final, sé que las cosas salen mejor. Ibas a hacer una bienvenida, y creo que estas reflexiones que compartiste, después de haber escuchado la exposición de los tres referentes, fueron muy interesantes también, reivindicando este papel fundamental que tiene la cultura en la participación, en la construcción de ciudadanía, en la democracia en definitiva. Parece que fue muy interesante. Y como tú decías, vamos a habilitar ahora un segundo momento, digamos, de este intercambio, que tiene que ver con las preguntas. La verdad que hemos recibido un montón de preguntas, de comentarios, de reflexiones, estamos muy contentos también por eso, y hay un equipo trabajando en poder sistematizar todo lo que va llegando. En principio vamos a hacer una pregunta para cada uno de los expositores, y respetaremos el orden en el que fueron presentando, así que vamos a iniciar con María José. Te voy a pasar ahora a leer la pregunta que tenemos para ti. La misma dice: ¿en qué medida las propuestas creativas y culturales pueden contribuir a mejorar el uso de los espacios públicos, la convivencia ciudadana y potenciar la participación de las personas en la construcción de los mismos? ¿Por qué crees que es tan importante? Así que ahora, María José, te paso la palabra a ti para que puedas compartir alguna reflexión sobre esto que te planteaba. Bien, espero que me estén escuchando. Y bueno, no sé, hay muchas maneras de hacer que la gente se vuelque a esos espacios públicos, o de unir la cultura con los espacios públicos. Un poco la estuve repasando, pero creo que lo más importante es que lo sientan como propios. Nadie va a un lugar en el que se sienta ajeno. Nadie va a una fiesta a la que cree que no está invitado, nadie va a un lugar en el que cree que no pertenece. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es generar lugares, porque no tiene por qué ser un espacio cerrado, lugares que uno sienta como propios y que incluso uno se pueda apropiar. A veces creo que hay espacios de la ciudad que quedaron como que deberían ser un lienzo en blanco, y que la gente vaya y se apropie de eso. Pasa naturalmente, pasa con algunos monumentos o con algunas esquinas o con algunos lugares, pero a veces siento que me gustaría que pasara más. Un espacio en blanco donde vaya la gente y se apropie de eso, ya sea de mobiliario, porque uno los puede usar y mover, como de las expresiones artísticas o la pintura, o no sé, creo que la base de unir esas dos cosas es que uno sienta que esos espacios te pertenecen y son tuyos también. Nadie va a usar algo si no siente que le pertenece, y también nadie lo va a cuidar, y nadie tiraría. Una vez una persona que se dedicaba al medio ambiente le dije, bueno, si tirás un carozo de una ciruela, pero lo tirás en el jardín, lo tirás en un pasto, en la ciudad, pero en realidad la gente te dice, bueno, pero es ecológico. Y su respuesta es, ¿pero lo tirarías en tu casa? O sea, ¿lo tirarías en el jardín de tu casa? Y no lo tirarías. Entonces, creo que hay una sensación de pertenencia de la ciudad que hace que une esas dos cosas. La posibilidad y la cultura tiene que ver con pertenecer. Tiene que ver mucho con pertenecer. No sé si era amplia la pregunta. No sé si abarqué con la respuesta.
Yo creo que sí, que marcaste los puntos más importantes. Me quedo con esto último de la participación, que creo que además pensando en un esquema de un futuro gobierno de Montevideo es muy importante. Se ha venido trabajando y seguramente se tenga que seguir construyendo más en ese sentido. Y ahora paso a la pregunta de Martín, si les parece. Aquí nos llegaba, Martín, una pregunta que además tiene que ver un poco con tu trayectoria. Dice, a partir de esa experiencia tuya en Vivitango y tu trabajo en el desarrollo de las industrias creativas, ¿es posible que el desarrollo de las industrias culturales combinadas con el turismo generen trabajo genuino para los montevideanos? Te pasamos ahí la pregunta para que puedas compartir alguna reflexión. Sí, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque evidentemente, como se dijo anteriormente, la cultura da trabajo por un lado y genera también oportunidades y fuentes laborales, y lo mencionaron también Octavio y María José, todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, la economía naranja. Nosotros desarrollamos en el segundo Festival Montevideo Tango por la Convivencia el primer mercado de tango que tiene que ver con las industrias creativas del mundo. Es decir, se generó un espacio donde vinieron gestores, programadores de diferentes países y también locales, donde generaron instancias de trabajo y de diálogo con diferentes actores artísticos del tango de la ciudad, donde pudieron ver propuestas y intercambiar conocimientos y saberes, y eso es importantísimo, porque una de las cosas que va a generar trabajo y va a generar, digamos, nuevas posibilidades de desarrollo, es si la economía en torno a estas manifestaciones artísticas se empieza a mover y se entra a dinamizar. Y la única forma es generando, como decía hoy, un rol de articulador, porque hemos estado acostumbrados durante muchos años a que el Estado sea como un mecenas que pone plata en la cultura y que muchas veces, si bien ayuda, no se retroalimenta y no genera otros mecanismos para que ese sector pueda desarrollarse. Entonces, hoy hablaba de la articulación en el sentido de buscar también conexiones con lo privado, con el exterior, con otros sectores que puedan potenciarse y vincular para que se generen oportunidades insospechadas, ¿verdad? Que de repente hoy no están dentro de nuestros cánones de lo que tiene que ser el tango, el candombe, la murga, etcétera, y que sin embargo el día de mañana podemos sorprendernos con nuevas cosas, con nuevas propuestas, nuevos espacios que vinculen digamos, a nuevos actores, generando nuevas fuentes de trabajo. Es así como después el turismo patrimonial o el turismo cultural que pueda llegar a nuestra ciudad va a encontrar nueva creación, nuevo desarrollo. Recordemos que cada vez más el mercado, digamos, internacional que busca fenómenos culturales con arraigo patrimonial está buscando siempre algo genuino, ¿verdad? Y en este sentido no podemos perder lo patrimonial en todo este desarrollo, porque si vemos a la vereda de enfrente, como hoy mencionaba Daniel Martínez, lo que es la gran capital del tango, que es Buenos Aires, ha generado todo un desarrollo de un mercado comercial en torno al tango, por ejemplo, que el mercado mismo le ha marcado las pautas de cómo debe funcionar, y hoy están ante la pérdida de ese turismo temático y se está desmoronando, digamos, todo el sector. Entonces, me parece que las fuentes de trabajo en el sector que es del tango, pero puede ser en otros sectores, tiene que ser de un desarrollo desde lo local a lo regional y después lo internacional.
pero con pies firmes, ¿verdad? Con un desarrollo genuino, como decía allí la pregunta, y también sostenible para que bueno, se pueda realmente tener una continuidad en el tiempo y que esos puestos de trabajo no sean chispazos, digamos, sino que sean realmente oportunidades de desarrollo en el tiempo. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. Creo que pensar los temas de empleo, además vinculados al sector cultural, vaya si es un desafío. Hablabas del Estado desde su rol de articulación, y también esta visión desde lo local, ¿no? Reivindicando lo territorial, que creo que es muy relevante para poner el foco en estos temas. Si les parece bien, vamos a pasar ahora a la pregunta de Octavio, que la tengo por aquí. Ahí está. Octavio, tú mencionaste que la pandemia es, en cierto modo, resultado de una condición previa de carácter civilizatorio. Creo que hablaste de crisis civilizatoria. Aquí te preguntan, ¿qué comportamientos y criterios entiendes se deben modificar en el futuro para prevenir que ocurra este tipo de situaciones? Y ahí te habilitamos ahora el micro para que puedas responder. Este es un momento muy complejo, sobre todo desde el punto de vista político. Si nos lo pensamos, estamos en un momento en que aparecen nuevos populismos, nuevos autoritarismos, autócratas. Europa del Este está siendo gobernado por modelos bastante autoritarios, el sudeste asiático, y aparecen también nuevos discursos populistas, y todos estos están entrando también en una crisis política global. Desde esa perspectiva, es que aparece también el fenómeno que hizo esa explosión universal, que es la marginación de los jóvenes, las marginaciones de género, de raza y de diferentes condiciones, y el estallido social que devino. Esto va a generar una gran transformación política que, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, claro, va a agudizarse con el tema de la pandemia. Al final, la gente quiere y no puede. Hay una generación de millennial que tiene que ver con lo que en Europa llaman los mileuristas. Los techos son demasiado bajos para la movilidad social de los jóvenes y para el crecimiento profesional. El desempleo crece. Entonces, en ese momento crítico sobrevendrán cambios que, sin ninguna duda, tienen que ver con nuevos modelos de pensar el mundo. Pasar de ese individualismo exacerbado, que está desde luego en la cresta de la ola, a partir del discurso predominante en Estados Unidos de Trump, que es el modelo del capitalismo exacerbado y del individualismo, a un modelo alternativo desde la perspectiva de la inclusión, de la solidaridad, de mecanismos colaborativos, y es lo que me gustaría pensar que es lo que va a ocurrir inmediatamente. Y desde luego insisto en que la cultura es como el pegamento de esto, es la forma, e insisto también en que no debe confundirse cultura con artes. Creo que será la forma en que saldremos adelante y en que lograremos esos espacios de colaboración y de construcción colectiva de un futuro que ojalá sea próximo y que ojalá podamos rebasar muy rápidamente esta crisis económica que estamos viviendo, que sobrevendrá sin duda más aguda en los próximos años y que hará más difícil gobernar las ciudades. Perfecto, Octavio, muchísimas gracias. Ahí traías enormes desafíos, ¿no? Pensando estos nuevos modos de pensar el mundo, con clave también en los temas de individualismo y todas las dificultades que eso trae aparejado, la cultura como pegamento. Me quedo con esa frase también. Si les parece bien, y sobre todo porque me parece que está bueno siempre quedarnos con las ganas de más y no saturar estos espacios, por hoy vamos a finalizar acá. Creo que este encuentro, a pesar de esos detallecitos propios de la primera vez, superó ampliamente nuestras expectativas en términos del intercambio, las preguntas que nos fueron llegando, los comentarios, las reflexiones, que
Pedimos disculpas, lógicamente no podemos hacerlas todas, intentamos construir 3 preguntas que sintetizaran varios de los comentarios que fueron haciendo, pero que me gustaría que quedara claro que todas esas preguntas, esos comentarios, esas reflexiones van a llegar a Daniel y a su equipo para ser tenidas en cuenta. Como les decía antes, como este tema realmente nos importa, quisimos además sumar las voces de otros referentes en el tema, y por eso les insisto que estén pendientes a las redes, que vamos a estar colgando los videitos con las reflexiones de Jorge Schellenberg y Marianela Morena de Uruguay, de Andrés Grivincou de Argentina, y Analdicia Fialo de Brasil. Así que estén atentos, porque van a estar subidos ahora a la brevedad. Y nada, invitarlos para la próxima semana, que nos va a estar convocando un nuevo tema. Como ven, nos mueve la cultura, nos mueven los desafíos, nos mueven las oportunidades para Montevideo, y nos mueve también la alegría de estar juntos y juntas, a través de la virtualidad, pero creo que lo hacemos, que es lindo igual de compartir y tiene una valía muy importante. Por eso los esperamos la semana que viene, para seguir pensando, intercambiando y sumando ideas para seguir avanzando en Montevideo.